Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay, programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Fuertes esos aplausos porque estamos una noche más aquí en América TV, por supuesto haciendo esta quinta temporada ya de Cazatalentos Paraguay y el mundo, como yo le digo. Bueno, quiero arrancar el programa agradeciendo, por supuesto, a las empresas que nos apoyan. Pido un fuerte aplauso para el Casino de Asunción Único. Muchísimas gracias por confiar en Cazatalentos Paraguay. También agradezco a CMK Logistic S.A., cadena de logística internacional especialmente dedicada a la industria del transporte, asesoría y gestión de comercio exterior, importaciones, exportaciones, despachos aduaneros, equipamiento eléctrico para áreas clasificadas con riesgo de explosión y para sus marcas Delga, Federal, Signal y Brickstar. Y por supuesto, hoy un auspiciante y un invitado de lujo aquí en piso. Lo hemos traído nuevamente al licenciado Guillermo Gauto, para quien pido un fuerte aplauso en representación de la Universidad Privada del Guairá, que también forma parte de Cazatalentos Paraguay. Agradecimientos especiales para CC Trofeos, Carola Boutique, Estelita Uñas, Osval Style, Huempas Calzados y Bazar San Martín. Arrancamos hoy una noche de locura con los 5 primeros videos. Yo no quiero pensar cómo están los chicos del otro lado, los que ya hoy arrancan a competir. Y quiero mandarle un saludo muy grande a mi queridísimo doctor Enrique Castro, presidente de nuestro jurado, que se encuentra un poquitito mal todavía de salud, pero sabemos que pronto lo vamos a tener aquí con nosotros. A mi queridísimo y temido maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, un fuerte aplauso, por favor. Dueño de un montón de sedes distribuidas por todo el país, gran maestro, gran talento. A la diosa, la incomparable, la pelirroja, esa divina que cautiva a través de las pantallas de América TV, Norada Alfonso, con la música especial de parte de Nelson, siempre tratando de conquistar su corazón. Algún día lo va a lograr. Bienvenida, Norad. Y bueno, y hoy nuestro querido profesor, ¿por dónde está? Ah, lo tenemos también. Bueno, ahora estoy tranquila porque sé que está por ahí. Rodrigo Godoy es presidente de Cultura del Parlamento Juvenil del Paraguay. Rodri, bienvenido. Gracias por estar aquí, mi vida. Bueno, y ahora sí, en representación de nuestro querido maestro Miguel Coronel, teníamos que poner a alguien que esté a su altura. Mira, Miguel Coronel, dije, viste que hoy estoy loca, Sandra. De Enrique Castro, ya lo saqué al maestro, enseguida me va a salir de su lorito ahí con su... Vamos a ver qué mascota nos presenta ahora el maestro Coronel. Bueno, teníamos que poner a alguien que esté a la altura de Enrique. Es difícil, ¿verdad, profe? Muy difícil estar a la altura del doctor Castro. Pero el licenciado Guillermo Gauto, director de la UPG, hoy lo va a estar reemplazando como parte del jurado. Y me gustaría, profe, buenas noches, bienvenido. Antes que nada, muy buenas un aplauso noches, muy fuerte. Andrea, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio en primer lugar y un compromiso enorme. Así mismo. Estar reemplazando a un gran referente de la cultura nacional. Pero estamos y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacerlo bien. Contame un poco, profe, tu trayectoria en cuanto a eventos de esta índole, ¿verdad? Bueno, este formato por Zoom es único en el mundo, ¿verdad? Pero ya estuviste en organizaciones de eventos, apoyando a artistas. Contanos un poquito. Soy artista de los 9 años, ¿verdad? Sí. Pero a medida que estuve también en el conservatorio, estudiando un poco, soy profesor de música, de educación artística.
Estuve en el Festival del Tacuané como Gran festival. director de las delegaciones al extranjero. Estuve por toda Sudamérica con el Festival del Tacuané. Estuve en varios grupos musicales, canté con Diana Barbosa, Los Nuevos Troveros, el Grupo de Evolución de Itagua por casi 6 años. Estuve de gira por Europa. Qué maravilla. Un día te vamos a pedir la guitarra, profe. Claro que sí. Vamos a hacer claro la peñita sí. acá Por supuesto. con la profe Karen también. Vamos a armar una peña en Casa Talento con grandes artistas. Bueno, un gran referente de la cultura, un gran artista, cantautor también, aparte de profesor. Un currículum tremendamente extenso. Y bueno, tratando de reemplazar a un grande como es nuestro querido doctor Castro. Sí. Bueno, arrancamos ya nomás porque la gente está ahí expectante. Los chicos están, pero me imagino que sumamente nerviosos, están presentando su primer material. Así que quiero trasladarme hasta San Lorenzo para dar la bienvenida a Analía Cabrera. ¿Cómo estás, Analía? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la señora Andrea Ugarriza por darme este hermoso espacio. Y nada, estoy súper feliz de estar aquí en Casa Talento. Me alegro muchísimo, mi amor. ¿Y cómo te sentís? Porque hoy arranca tu competencia. La otra vez te presentabas, pero hoy ya presentás tu primer material. ¿Quién te apoyó para hacer ese primer material? Primeramente, la que me apoyó fue mi mamá, que siempre estuvo apoyándome. Ella me consiguió el lugar, los instrumentos, todo. Y estoy muy agradecida con ella. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de productora, le voy a pedir a mi productora Sandrita Bedeira, más conocida como Sandra Ugarriza, que nos muestre el material. ¡Qué dulce voz! Fuerte esos aplausos, por favor. ¡Qué outfit maravilloso! Pero lo recuerdo una vez más, como en cada temporada, yo puedo dar mi humilde opinión, pero no soy jurado. Así que pido ya nomás música de suspenso. ¿Por qué? Porque llega él, el queridísimo y el temido maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní. Hola, profe. Tal. Bueno, ¿cómo te venís? Antes que nada, ¿cómo te venís hoy? ¿Estricto? ¿Estás un poquito de buen humor? ¿Estás ahí? Hoy vengo muy estricto, muy puntillioso estoy ahora. Arrancamos así de una, profe. Claro, nuestra vara tiene que ser bastante exigente para que ya casi cerca de las finales lleguen a la excelencia. Me encanta. Porque ahora sí ya somos permisivos, que ya no vamos a tener más criterios más adelante, entonces tenemos que ver todos los detalles. Me parece excelente, profe. ¿Y qué te pareció este material? A mí me encantó todo, pero bueno. Ay, a mí también me gustó. Ese vestuario. Sí. Muy cuidado todo. Ahí está mi lorito de ahí está mi lorito bajo la... Ay,
todo muy bien cuidado, el enfoque, el vestuario, el repertorio muy lindo también, la voz de ella realmente muy dulce. Solamente que voy a ponderar un poquitito en la edición de su video. Ajá. Mucho eco tenía, mucho eco, y entonces eso desluza un poquitito la presentación. Pero mira, yo, Analía, cuando la escuché por primera vez ayer me encantó. Así que yo por primera vez nunca hice esto, pero en una primera tanda le pongo un 8. Un 8, increíble, viniendo del maestro Coronel, que es sumamente puntilloso y bueno, como gran maestro lo hace para que los chicos vayan aprendiendo, ¿verdad? Y tomen las devoluciones. No se olviden que Casa Talentos es una gran escuela de aprendizaje. Diosa divina, diosa infartante, Norad, buenas noches, bienvenida. Espero que estén súper bien. Un saludo a los compañeros, a los participantes y a todos realmente los que ven Casa Talentos. Bueno, sin perder tiempo, me encantó el video de Analía. Estoy de acuerdo con el profe, obviamente el experto Miguel Coronel. Me encantó el outfit también. Me encantó los movimientos, todo. Mi puntuación es secreta, pero muy buena. Muy bien, excelente. Y otra vez le pusimos el voto Ñemí, nombre exclusivo aquí de Casa Talentos Paraguay, el voto Ñemí a Norad. La próxima ronda, Sandrita, vamos a intercalar para que Norad también pueda exponer su puntuación. Rodrigo Godoy, presidente, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Andrea, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Primeramente agradecido a Dios por un día más de vida y bueno, agradecer también a todo el Grupo América que me dio también la posibilidad de estar en este nuevo capítulo, vamos a decirle, ¿verdad?, de lo que es Casa Talento, así que estoy muy, muy feliz y bueno, toda la fuerza a todos los que están participando, que este es una gran escuela. Estoy de acuerdo con lo que dijo el maestro Miguel Coronel, que le faltó un poquitito la edición en cuanto a la voz, nada más tenía mucho eco porque en realidad no pude rescatar 100% de su voz ahí, pero fue espectacular, mostró su ciudad, el vestuario excelente, los guitarristas y el arpista que lo acompañaron le dieron un plus muy especial y nada más que eso debería modificar, solo el eco que tuvo la voz y nada más. Yo le doy un 9, felicidades. Muy bien, fuertes esos aplausos y arranca livianito Analía. Profesor, licenciado, artista, canta, bueno, hasta ahí. Guillermo Gauto, director de la Universidad Privada del Guairá. ¿Qué le pareció este talentazo? Realmente gratamente sorprendido, Andrea. Tiene mucho talento, tiene una firmeza vocal bastante privilegiada. Dentro de todo también lució un vestuario, una escenografía hermosa, sí, un acompañamiento instrumental también excelente, ¿verdad? De alto nivel artístico. Y claro, así mismo. Y hay un punto de vista que yo quiero resaltar con respecto a la parte vocal que hace relación a su edición de video. Si ella se comportó así, con esa limitación, quiere decir que es una bomba. Exacto. Porque, cierto, si tuviera la acústica sí, necesaria, si tuviera la parafernalia, como se dice, como para hacer, porque eso no es fácil tampoco. Me imagino. Retorno, monitores, micrófono, control de eco y todo ese tipo de cosas no es fácil. Claro, claro. Y si con esa limitación se lució de esa forma, creo que esta chica es un cohete espacial. Un cohete espacial, muy bien. Sí. ¿Tu puntuación, profe, para ella? Felicitaciones, 9. Un 9, muy bien. Analía Cabrera de San Lorenzo se presentaba de esta manera. Excelente, felicidades, Analía. Bueno, ahora nos trasladamos hasta Curuguatú porque le doy la bienvenida a Jorge Daniel Franco. Buenas noches, Jorgito, ¿cómo estás? Vamos a ver el material, por favor. Soy de la capital de la Caloma, soy sangre paraguayo de la raíz, soy bendición que va de boca en boca, soy el trueno entre las rocas, soy el gusto de escribir, tiene mi paraíso.
los goles de José Luis. Tiene Manuel Ortiz, tiene a Sosa, tiene canto, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra de Jazmín y del trabajo. Soy las fusiones de un manejo enamorado. Soy artesano y mi bandera añándote. Soy paraguayo, soy liberal, soy feminista y colorado. Soy de la tribu guaraní que amo el lindo. Soy por orgullo embajador de mi Arrancó con todo Casa Talentos, quinta temporada. Qué afinación, qué maravilla, Jorge. Daniel Franco de Curuguatú. Querido maestro Miguel Coronel. A ver, está ya por ahí Jorgito. Hola Jorge, ¿cómo estás, mi vida? Hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo está? Súper bien, vos sabés que cantaste la música que me hace llorar, me enternece, me llega tanto la letra de este tema. Yo sí que estoy sudando acá, nervioso. No, tranquilízate nomás porque así para arrancar livianito vamos a escuchar al maestro Miguel Coronel para que no sudes. Profe, adelante. ¿Qué tal? Siempre me hace propaganda, mi hija. Profe, pero Bueno, sos un grande y tu exigencia les va a ayudar a crecer. le va a ayudar a crecer a sí mismo. Pasa que en esta temporada elegiste cantantes demasiado buenos. Vamos André. subiendo, profe. Sí, son muy buenos y ya no le veo casi defecto. Este muchacho, por ejemplo, tiene una hermosa voz, su afinación. Un poquitito lo que tiene que mejorar es su articulación. Tu articulación para que se te entienda un poco en algunos pasajes como los graves, por ejemplo, hijo. Y también tus agudos tienen que ser más naturales, más sanos. No lo vayas a forzar demasiado como era el diafragma para emitir el sonido. Tiene que ser más relajado para que tu interpretación sea natural. El resto, tu video bastante lindo, grabaste en forma vertical, pero me gustó mucho. Mi calificación es 8. Un 8, Dios mío, fuerte esos aplausos. Arrancó esta quinta temporada, señores, con todo. Norad, mi vida, ¿tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Hola Jorge, ¿cómo estás? Realmente tuvo mucha fuerza, a mí me encantó también y como estaba diciendo el profe Miguel Coronel, realmente la vara está bastante alta, muy buenos participantes. Jorgito, te esmeraste, hay cositas que hay que un poquito ajustar, pero bueno, eso con el tiempo, el outfit súper bien, me encantaría verte en un lugar más abierto, ¿verdad? Con esa voz potente que tenés, pero bueno, eso más adelante. Así que Jorgito, mi puntuación es secreta, pero muy buena. Muy bien, excelente el voto Ñemí de Norad, ya lo vamos a dar a conocer en su momento. Y ahora nuestro Presi Rodri, ¿por dónde anda? Bueno, Jorge, excelente, me gustó mucho, tenés muy buena voz. Yo creo que podés explotar un poquito más al 100%. Coincido con los demás que faltó cambiar el fondo. Yo creo que Jorge sabe muy bien eso. Nosotros estamos siempre buscando que el artista no solo se desenvuelva con su voz, con su talento, sino que también demuestre lo que le rodea, como su ciudad. Curuguatú es una hermosa ciudad, Una belleza. tiene mucho que mostrar. Y bueno, yo creo que puede dar un poquito más todavía de él, ¿verdad? Solamente algunos detalles que cambiar, pero yo le pongo un 9. Perfecto, un 9. Yo no sé cómo vamos a hacer con esta quinta temporada. Recuerden que no solamente reciben el premio de Casa Talentos, sino que también el premio República. Ay, Dios mío. Bueno, profe Guillermo Gauto, ¿qué te pareció? Parece que vos le trajiste suerte hoy a los participantes. La verdad que ¿O te tocó un día
privilegiado, muy bueno. Lo que dijo el maestro Coronel, parece que te esmeraste especialmente por esta temporada, porque nos están atropellando los mejores, parece ahora. Sí, profe, está complicado. Este muchacho es muy afinado, sí. Tiene mucha calidad interpretativa, realmente es admirable. Me gusta. Y sí, realmente es un dignísimo representante de su localidad, Villarrica, ¿verdad? Él es de Curuguaty. De Curuguaty, Curuguaty, sí. Y realmente... Villarrica se viene Cazatalentos Villarrica con la UPG muy pronto. Sí mismo, dentro de poquito, cuando menos se espere. Vamos a estar nosotros ahí, surprise. Como se dice. Bueno, a ver, profe, ¿qué puntuación? Ay. Yo le doy un 9. Un 9 nuevamente, Jorge, felicidades. Bueno, y estoy realmente emocionada, así que me dice producción por la cuca que tenemos más saludos especiales. A ver un poquito. El programa que apoya a los artistas, la cultura y la inclusión está de vuelta. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Mariano López, soy periodista y en este video te quiero dar una noticia muy importante. Está de vuelta la quinta temporada de Cazatalentos, así que es momento de apoyar, de seguir disfrutando de tanto arte que tenemos en nuestro país y de gente maravillosa que justamente le da ese toque personal y hace que lo nuestro siga tan latente siempre. A Andrea, a todo su equipo, un saludo muy especial, a seguir apoyando esto que es tan genial y necesitamos realmente este tipo de espacio. Así que bien por Cazatalentos, a seguir triunfando, a seguir brillando y haciendo brillar a tanta gente joven, gente grande, gente muy talentosa, que yo creo que 5 temporadas, poquito todavía, ¿eh? ¿Cuántas temporadas antes se vienen? Este programa está haciendo historia. Éxitos. Tu talento no tiene prisa. Cazatalentos cumpliendo sueños con este cuartetazo directamente desde Córdoba, Argentina, de la mano de Héctor Luna e Incienso Producciones. Agradezco una vez más al Casino de Asunción Único, a la Universidad Privada del Guairá y a CMK Logistics S.A. Bueno, acá estoy con el licenciado Guillermo Gauto, director, uno de los directivos, porque la universidad es muy grande y bueno, que apoya Cazatalentos a partir de esta quinta temporada, pero quiero recalcar una vez más el arduo trabajo que hacen ellos apoyando a los artistas, a los talentos, siempre tratando de brindar ese espacio, porque ya la universidad fue formada por una familia de artistas, ¿verdad, profe? Así mismo es. Los tres
propietarios directores, el doctor Aristide Fernández, la doctora Silvia Godoy y la licenciada Mirta Gauto son artistas plásticos. Qué maravilla. Ellos fueron, como yo suelo decir, ¿verdad?, con su título bajo el brazo y su maleta de ensueños, buscando, forjaron toda una institución que da lugar a muchos. Y ahora, gente, profe, están con un tema bastante importante que queremos dar mucha difusión, que es el tema de la rifa. Una rifa que no es una cafetera ni una licuadora, precisamente, ¿verdad? Contanos un poquito, profe. Y sí, diríamos, en vista a las diferentes actividades que realiza la universidad, justamente también orientada un poquitito hacia lo que es la difusión cultural, la Universidad Privada del Guairá, de manos de nuestra vicerrectora, que es la doctora Silvia Godoy, a quien envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo, tuvo la idea de lanzar esta gran rifa, ¿verdad?, que son 6 sorteos fueron ya, y ahora estamos esperando el día 25 de noviembre, el último sorteo, ya con el auto cero. Y ahí yo puedo participar. Por supuesto que sí. Yo quiero participar, ganarte un auto cero. ¿Cuánto cuesta la rifa? 10.000 guaraníes. Nada. ¿Y cómo? Por un solo cartón los 6 sorteos, me dice. Sí, así. Si uno compró, por ejemplo, para el primer sorteo compró un cartón, eso le sirve hasta para el sorteo, hasta el último sorteo. Hasta el sorteo final. ¡Qué maravilla, profe! ¿Y cómo hace la gente para adquirir la rifa? Y se puede acercar hasta la sede central o llamar al teléfono. Si son de Asunción, por ejemplo, y no pueden ir hasta Villarrica, pero quieren comprar la rifa, ¿cómo podemos hacer? Claro, contacta a los números 0982-175-007 o 0982-775-961. Y nosotros incluso podemos acercarle hasta su casa. Yo te compro, profe, un talonario, pero con el número ganador. ¿Cómo negociamos eso? Obviamente. Eso después nomás no tenemos que hablar. Vamos a negociar. Espectacular. No pierdan la oportunidad por solo 10.000 guaraníes de participar y apoyar también a todas las actividades que lleva a cabo la Universidad Privada del Guairá. Me imagino que los chicos están ahí nerviosos del otro lado, profe. Ay, Dios mío. Bueno, imaginariamente nos trasladamos hasta la ciudad de Buenos Aires porque quiero dar la bienvenida y presentar nuevamente a Cintia Baioli. Buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, todo bien por acá, muy bien. Nada de nervios. Un poquito, vamos a decirlo así, un poquito. Un poquito. Bueno, yo te digo que estoy muy ansiosa por ver ese material, Cintia, así que pido a producción, por favor, que lo ponga en pantalla. Cintia, alto tema de Valeria Lynch, un registro tremendo que tenemos, un saludo de ella por ahí, gran amiga también y excelente artista, espectacular. A ver qué me dice el maestro Miguel Coronel, a ver qué le pareció. ¿Te gusta Valeria Lynch, profe?
Sí, ¿qué tal? Me gusta muchísimo, yo lo admiro bastante como artista, como cantante, como gestora. Prácticamente a ella yo le copié haciendo los conservatorios asociados. Me dijo que ¿verdad? quiere venir a asociarse con vos, profe. En cualquier Ojalá, momento. ojalá. Ay, y ella inspiró este proceso de conservatorio asociado, porque ella tiene una cadena de conservatorios Así también mismo. en toda la Argentina. Es una gran formadora. Así es que esta chica haya cantado su tema es un halago para ella, ¿verdad? Porque tiene muy linda voz esta chica, muy linda es la voz. Impresionante. Muy linda es tu voz. ¿Cómo era? Para ponderar un poquitito, no me gustó la iluminación de tu video, la monotonía del blanco de tu video no me gustó tanto. Como que le restó un poquitito de color a su interpretación. Estaba muy monocromático. Ya. Eso es lo que yo sentí. Perfecto, profe. ¿Y qué Calificación, puntaje? 7. Un 7. Bueno, viniendo del maestro coronel, excelente puntuación. Nora, ¿qué opinás vos? Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cintia, tenés una voz privilegiada y más cantando un tema de Valeria Lynch, una de las mejores voces del mundo, de Argentina, que conquistó en los 80 y 90. Yo tenía el disco de vinilo donde salió el famoso tema Mentira, tu vida siempre ha sido una mentira, ¿verdad? A mí me gusta Señor Amante. Y también me gusta Señor Amante y Loba, ¿verdad? Cintia querida, a mí me encantó, pero no me gustó tu fondo también. Es como que resta muchísimo, teniendo paisajes, bueno, en Argentina para la próxima, ¿verdad? Solamente eso que te digo, pero después todo bien contigo. Así que mi votación es secreta, pero muy buena. Muy bien, excelente. Ya sabremos el voto ñemí de Norad. Ahora nuevamente tenemos a Rodri, nuestro presi. Hola Cintia, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a toda esa gente hermosa de la Argentina que siempre están acompañándonos en Casa Talentos. Yo sé que tenemos mucha gente que ve y quiere concursar también, así que Cintia, sos una talentosa y estás participando en un gran programa donde te abren las puertas. Bueno, interpretaste una música muy complicada y eso es un plus para vos, la de Valeria Lynch, no cualquiera lo hace. Y por sobre todo tenés una hermosa voz, a mí me encantó. Tu vestuario va acorde a la música, me gustó muchísimo. Solo que faltó cambiar un poco el fondo, ¿verdad? Faltó cambiar un poco el fondo y como dijeron los demás jurados, la luz no te acompañó tanto, pero yo sé que esas ediciones lo vas a realizar para el próximo video. Bueno, la próxima esperamos un video frente al obelisco, ¿verdad? Que te va a hacer un poco más, te da un plus, ¿verdad? Yo le pongo un 8. Muy bien, un 8 entonces de Rodrigo Godoy. Y teniendo en cuenta, Sandra, no sé si podemos repetir, ya lo habíamos puesto, pero creo que vendría bien repetir hoy el saludo de Valeria Lynch, si te parece, al final. Ahora nos vamos hasta Encarnación, ¿verdad, Sandrita? Porque tenemos, a ver... el profe no me dio todavía su puntuación y se estaba haciendo ñemotado, profe, ¿verdad? Te estabas haciendo el distraído, pero no te vamos a dejar escapar porque queremos tu devolución. A veces uno quiere salir corriendo, así cuando hay demasiados talentos y uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Es durísima la competencia. Está complicado, sí, me está preocupando. Sí. Realmente, es muy sutil la diferencia que existe entre los competidores, hasta ahora por lo menos, ¿verdad? Esta señorita cantante, me encantó su voz, me encantó. Tiene ese último matiz que le hizo en falsete. Yo creo que le puso el broche de oro, coste que no estuvo todo. Un touch pero especial. Se adivina un dominio vocal muy interesante. Ahora, como te dije, soy un poco neófito todavía en el sistema del jurado, pero ahora estoy descubriendo algunas cosas, ¿verdad? Que es muy importante también la parte de la escenografía, la presentación, el sonido,
Sí, porque es un formato por Zoom, profe, entonces tenemos todo en cuenta. Teniendo en cuenta entonces esos parámetros, yo le doy 8 puntos. Un 8, muy bien. Excelente, Cintia Baioli de Buenos Aires. Y ahora sí vamos hasta esa ciudad maravillosa, Encarnación, la Perla del Sur, porque quiero recibir a Gustavo Daniel Ferreira. ¿Por dónde estás, Gustavito? Buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Y vos cómo estás, que hoy presentás tu primer material? ¿Cómo te sentís? Muy nervioso por la devolución de los jurados. ¡Upa! No, pero el jurado te da una devolución que a vos te va a servir para crecer cada día más. Tomala así. No tomes como algo malo, sino que tomalo como un aprendizaje. Sos joven y tenés muchísimo todavía por delante. Así que yo quiero ver ese material, por favor. ¡Arriba! Voy a cantar a mi cuna, la del pomposo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque me muere, a cantarte voy y te puedo poner con mi nube a la receda. Yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, empezó un amor, mi madre dejé sufrir tan dolor y nada aflicción. Hoy al recordar quiero regresar a ti, mi encarnación. ¡Arriba Paraguay! La brisa del Paraná besa tu loma clavel y a tu virgen de Itacua adora el guaraní fiel. Distante añoro tu selva, mi lejana encarnación. El día en que tío vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque me muere, a cantarte voy y te puedo poder. Y con mi nube a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, empecé un amor, mi madre dejé sumida en dolor y nada aflicción. Hoy al recordar quiero regresar a tu encarnación. Encarnación, este niño que nos hizo aplaudir y por poco no me levanté a bailar. Impresionante. Maestro Miguel Coronel. Es un niño muy talentoso. Se nota que va a ir adelante siempre porque tiene mucho material. Eso sí, hay que corregir algunos problemas de interpretación. Ese es el problema que hay con todos los jóvenes, que todos miran los errores que se cometen en un programa muy famoso de música folclórica y copian de ahí. Ajá. No hay esa interpretación creativa no. Miran las versiones en YouTube y copian exactamente como ese programa, y vos te vas en todos los festivales y todos los chicos jóvenes cantan igual, creyendo que está bien. Así que mi calificación para este niño, 6. Muy bien, un 6, excelente puntuación. Y a ver qué nos dice Norat. Hola Gustavito, ¿cómo estás? Es la joya de Encarnación, este niño precioso, es divino, tiene un gran entusiasmo por cantar. Eso sí, hay algunas cositas, Gustavo, que hay que mejorar, como lo dijo el profesor Miguel Coronel. Hay que adecuarse a lo que uno dice, si tenés profesor de canto, guiarte por el profesor. A mí me encanta el entusiasmo de la gente joven, especialmente de los niños. Y mira, tenés muchísimo por delante, Gustavo. Como dije, hay cositas por mejorar. Mi puntuación es buena, pero secreta. Muy bien, excelente. Voto Ñemi, creado aquí por Fabio Esteche. No lo olvidamos a nuestro queridísimo Fabio Esteche.
Presi, Rodri, ¿por dónde andás? Bueno, aquí estamos, Andrea. Buenas noches, Gustavito. Estoy muy contento al saber que hay jóvenes como vos que tratan de seguir nuestra ideología, que es, por ejemplo, cantar y mostrar tu ciudad. Vos al menos le cantaste a tu ciudad, me gustó muchísimo. Tenés mucho talento, te espera un gran futuro, Gustavo. Bueno, la voz que tenés es impecable. Yo creo que tenés que hacer lo que el maestro Coronel también estuvo diciendo a la vez que Norat, ¿verdad? Hay algunas cosas que modificar, pero eso es algo bueno para vos, porque te va a ayudar mucho en el futuro. El video es excelente, el vestuario acorde a la música que estuviste cantando. Bueno, yo redondeo así que me gustó muchísimo. Yo te doy un 7. Muy bien, excelente, gracias, Rodri. Espectacular. Y ahora vamos a escuchar al licenciado, al profe Gauto, ¿qué nos dice? Bueno, Gustavo, linda tu interpretación, papá. Muy linda. Pero quiero darte una recomendación. La música paraguaya tenés que vender un poquitito más, papito. ¿Entendés? Tu micrófono aquí, porque vos no tocas instrumentos. Entonces, hablan del micrófono, ahí purulan de espacio. Aprovecha tu espacio, papito, y vende tu producto. La música paraguaya tiene que ser vendible y vendida. Tu voz muy linda, tu afinación, un poquitito trabajar tu respiración y ahí ya nos vamos. El cielo es el límite, mi rey. Excelente. Te felicito. 8. Un 8, muy bien. Excelente realmente la presentación de Encarnación. Y ahora nos vamos hasta Santiago Misiones para recibir a Ailén Rojas. Bienvenida. Hola, Andrea. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís? Sí, te escucho. Quiero dar las gracias por entrar en Casa Talentos. Mi amor, vos te ganaste el lugar. Nadie te regaló nada. Así que felicidades por estar acá adentro. Y bueno, vamos a ver qué nos preparaste. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera tus labios quisiera besar tú. Labios quisiera, malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa. ¡Qué bárbaro, Misiones! Ese outfit, ese falsete ahí típico de la malagueña, que es dificilísimo hacer. ¿Verdad que sí, maestro Coronel? ¡Qué bárbaro! Así mismo. Es una técnica interpretativa un poco difícil porque tenemos que pasar de las cuerdas vocales verdaderas a las cuerdas vocales falsas. Impresionante. Sí, ambas técnicas hay que dominar a la perfección. ¿Y el extendido que hizo? Sí. Y todo depende, Andrea, de la respiración. Exacto. Porque todo lo que el ser humano hace con la voz, todo lo que hace con el cuerpo es respiración. Hablar, cantar, reír, llorar, estornudar,
todo es respiración, porque entonces cualquier cosa que sale con defecto en la voz es problema de la respiración. Esta niña tiene eran muy inestables sus falsetes, en el sentido de que es como que quería tambalear un poco en sus agudos también, y el aire le faltaba a final de frase, ya cuando estaba por terminar, cortaba un chiquitito y hacía 2 palabras. Entonces esas cosas lo que uno se hace, y va a ser largo, tiene que ser largo desde el principio de la frase hasta el final de la nota, porque si no suena muy desesperado. Me faltó más en tu rostro, un poco más de, ¿cómo era que se dice? Alegría, algo más de emoción. Parece muy estática, muy, no sé, no tenía casi expresión. Es lo que yo sentí. Después el resto estaba todo lindo, videos. Profe, imagínate, no seas tan malo. Una nenita, ¿vos sabés lo que hacer una malagueña con ese falsete y amacándose ahí? Ha de ser complicado, no me profe. estires la lengua, no me estires la lengua. Después en el WhatsApp me odian. Ay, profe. Bueno, bueno, así es que, hija, vas a ir mejorando más tu interpretación y hacerme tu ejercicio de respiración para poder sostener esa linda voz que tenés. Yo le pongo a ella un 7. Muy bien, excelente, Ailén, un 7, Norat. ¿Vos qué me decís, Norat? ¿Tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Realmente tuvo fuerza, Ailén, querida, divina, niña preciosa. Me encantó el video. Eso sí, me gustaría para la próxima, Ailén, más movimiento, como dijo el profesor. Digamos, vos estás gozando con la malagueña, tenés que demostrar, porque el cantante es todo. Te voy a poner un ejemplo, Ailén. Tenés que ver, decirle a un pariente o a tu padre o a tu madre que te muestre. Luis Miguel comenzó cantando malagueña en un programa de TV en México a los 11 años, ¿verdad? Entonces, inexperto Luis Miguel cantando y haciendo una expresión vocal increíble con los gestos y todo. Se ve un gran futuro, Ailén. Te pongo nomás el ejemplo de Luis Miguel. Me encantó tu video también, pero para la próxima un poco más de expresión, ¿sí? Mi puntuación no secreta. Espectacular, voto Ñemí de Norat. A ver qué nos dice Rodrigo Godoy. Bueno, buenas noches, Ailén. Un saludo muy especial a todo Santiago Misiones, a todos los jóvenes talentosos de Santiago Misiones. Un abrazo especial. Bueno, para mí Ailén tiene una hermosa voz. Su vestuario va acorde a lo que está cantando. Bueno, la malagueña no es cosa fácil, se animó con la edad que tiene. Mira, tiene mucho talento, tiene un gran futuro. Su vestuario le dejó como una princesa, así que me gustó muchísimo, tiene mucha fuerza. Y por sobre todo, si sigue así y sigue las opiniones, lo que le dijo el maestro Miguel Coronel, Norat, si puede editar esa parte que le faltó, yo creo que ella da para llegar de aquí a la luna. Así que mucha fuerza, Ailén, te espera un futuro extraordinario, mi hija. Así que seguí así, yo te pongo un 8. Muy bien, excelente, espectacular la participación de Misiones. A ver qué nos dice el profesor Gauto. ¿Qué te pareció, profe? Y esta interpretación me emocionó. A mí malagueña, para mí es un tremendo tema dificilísimo de interpretar, ¿verdad? Aparte de eso, yo tengo un cariño muy especial por los niños. Ajá. Como buen docente. Claro, son 28 años de docencia. Yo empecé en jardín de infantes. Y ahí veo en el cuadro donde está empezando su interpretación toda la inocencia de una niña. Ahí se refleja en el movimiento de los pies, las manos, toda la pureza de una interpretación de una infante. Exacto. Y dentro de todo eso, en nuestro país sabemos también que es difícil hacer una producción grande, más todavía en el interior. Y con todo eso, ella está bien vestida, tiene una hermosa sonrisa, una niña hermosa y tiene una voz privilegiada. Hizo un buen manejo del falsete, un poquito la respiración es lo que le está faltando, trabajar un poquito más.
pero dentro de todo me pareció una magnífica interpretación. Hizo, la gente que le ayudó, hizo con lo que tenía algo muy lindo. Algo muy lindo, Sí. Irán, de verdad, un outfit maravilloso. Realmente ahí se ve Me gustó. el apoyo de la familia y todo. ¿Y qué puntaje le das, profe? Yo le doy un 9. Un 9, muy bien. Fuertes esos aplausos, Ailén, querida. Y bueno, vamos a cerrar este bloque agradeciendo, por supuesto, al Casino de Asunción Único, a la Universidad Privada del Guairá, una universidad creada para vos, a CMK Logistics S.A. y a nuestro queridísimo y prestigioso jurado Enrique Castro. Un beso gigante desde el corazón para vos y a ponerle todas esas garras que son características tuyas, porque sos mi ídolo en ese sentido. Gracias también a cada uno de los participantes y a la familia, a los amigos, a todos los que hacen el esfuerzo de apoyarlos. Ahora sí, teniendo en cuenta la interpretación de Cintia Baioli de Argentina, quiero pedir este saludo de una amiga de muchos años y una persona a quien yo admiro, pero tremendamente. Hola, gente linda de Paraguay. Soy Valeria Lynch y quería saludar a Andrea especialmente y a esta quinta temporada de Casa Talentos Paraguay. Que sea con muchísimo éxito y sé que allí hay muchísimos valores. También sé que hay muchos argentinos concursando, así que lo mejor para todos ellos. Un beso enorme y ojalá pueda ir prontito a Paraguay. Muchísimo éxito, como seguro va a ser. Una locura que unos pocos entienden. bloque de Casa Talentos Paraguay y se sumó alguien más a mi lado, directiva también de la Universidad Privada del Guairá, muy conocida en los medios. Fuertes esos aplausos para la magíster Karen Viera. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Andrea. Un gusto nuevamente de estar aquí en el piso contigo. Gracias a todas las personas que justamente contactan con nosotros porque quieren conocer más acerca de nuestra querida Universidad Privada del Guairá. En ese sentido, quiero hacer la cordial invitación a las personas de Guarambaré, Itá y alrededores a conocer las ofertas académicas de esas filiales. Tenemos, por ejemplo, carreras de licenciatura en educación escolar básica, ciencias de la educación con énfasis en administración educacional, así también en ciencias sociales, tenemos derecho, tenemos posgrado en didáctica superior universitaria, así también la maestría en ciencias de la educación. Podés contactar al 0974-697-449. Repito,
0974-697-449. Entonces podés acercarte también a las oficinas General Aquino, Teniente Herreros. Estamos desde las 13 horas hasta las 21 horas. También estamos en Itá, Mariscal López, casi General Caballero, mismo horario, y así podés conocer otras promociones que se vienen con todo para el 2023. Se vienen muchas sorpresas con la Universidad Privada del Guairán en el 2023. Muchísimas gracias, licenciado, profesor, cantautor, artista Guillermo Dotto. Gracias, Karen, este matrimonio maravilloso apoyando la cultura, la educación como buenos directivos de una universidad. Nos despedimos de ustedes hasta el sábado que viene, con muchas sorpresas más y más presentaciones de participantes a través de América TV aquí en Casa Talentos Paraguay. Los amo. Chao, chao. Al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.